comienza Reporte Minero y Energético. Auspicio de SQM Yodo, Nutrición Vegetal. Duna, sonidos de tu mundo. Hola a todos y a todos, soy América Rodríguez y los invitamos a conversar durante la próxima hora sobre las dos principales industrias productivas del país, la minería y la energía. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, @reporteminero y @Radio Duna. Sean todos bienvenidos a esta tercera temporada de Reporte Minero y Energético. A meses de que los parlamentarios anunciaran la creación de una nueva bancada por el fomento de las startups y la economía digital, una iniciativa transversal que busca establecer un marco regulatorio moderno y confiable para consolidar a las startups como pilar clave de una economía innovadora e inclusiva, un grupo de 8 fundadoras chilenas de empresas tecnológicas ha elaborado una propuesta integral para avanzar hacia una política nacional de emprendimiento. Desde la experiencia territorial y con enfoque de género, el documento plantea medidas concretas en ámbitos como financiamiento, formación de talento, institucionalidad, internacionalización y descentralización, con el objetivo de convertir a las startups en un motor estructural de desarrollo, empleo y transformación económica hacia el año 2030. Para conocer más al respecto, hoy día vamos a estar conversando con Madeleine Valderrama, CEO y cofundadora de Bruna AI. Bienvenida, Madeleine, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Made, vamos a partir con ¿cuál es el diagnóstico que hacen ustedes sobre el ecosistema de startups en Chile y qué motivó a la elaboración de este documento colectivo? Mira, la verdad es que para nosotros fue una gran sorpresa cuando nos invitaron a participar en el lanzamiento de del primer informe de la bancada de la startup en el Congreso. No esperábamos realmente que hubieran desarrollado tan bien, hubiesen entendido tan bien un poco el ecosistema, el lenguaje. Esto es todo un mundo aparte. Exactamente, con términos muy particulares que de repente la gente cree que son como anglicismo o que de alguna forma uno ciúticamente quiere mantener la palabra en inglés, pero la verdad es que tiene un significado que en español no es traducible, cosas de ese estilo. Entonces fue sumamente esperanzador eso. Vimos un espacio en que podíamos nosotros de alguna forma participar en esto, y qué mejor que hacerlo desde la gente que ha tenido la experiencia, que tiene las balas en el cuerpo, que de alguna forma ha pasado por distintas situaciones que podrían haberse evitado, que podrían haber sido más fácil, y también que ha viajado y que ha visto en otros ecosistemas cómo funcionan las cosas mejor y peor. Y ese fue el espíritu por el que de alguna forma nos reunimos con estas 7 amigas cofundadoras que afortunadamente conozco a través de todo este paseo del emprendimiento, para poder reflexionar y poder de alguna forma contarles a los legisladores de alguna forma desde el terreno, desde la calle, por decirlo de alguna manera. Una de las cosas que se podía leer o desprender del documento es que hay que hacer una diferenciación importante entre una startup y una MIPYME. En estas propuestas que ustedes hacen, también hablan de una categoría legal diferenciada. ¿Es esto posible? ¿Cómo lo ves para poder salir del marco tradicional de lo que conocemos nosotros? Sí, efectivamente hay una idea, hay una diferencia estructural entre una MIPYME y una startup. Así como a grosso modo, una MIPYME generalmente tiene algo en stock o parte vendiendo. Desde el momento cero, esta empresa pequeñita parte vendiendo algo. En el caso de las startups pasan por una idea, necesitan financiamiento para desarrollar esta idea, especialmente cuando son startups de deep tech o tecnológica o ultra compleja, y después del desarrollo de esta idea recién están en condiciones de entrar al mercado. Entonces, la verdad es que los timing en términos del ingreso, de alguna forma de las curvas de desarrollo, tema de costeos, tema de acceso a remuneración, tema de acceso a subvenciones, excepciones tributarias, son claves para una startup porque la estructura de formación es muy distinta a una MIPYME normal, como más tradicional. Y esto no es un poco el documento que nosotros creamos y que le presentamos al Congreso la semana pasada, el martes. No estamos reinventando la rueda. O sea, tomamos iniciativas de otros países latinos, europeos y también americanos, que han visto un espacio de crecimiento importante en su PIB, en la mejor distribución de alguna forma de la oportunidad a través de las regiones, y han visto oportunidad en la startup en eso.
Y han hecho ya estos cambios. Son cambios Ujú. que ya se han implementado en algunos países y que han traído frutos muy específicos, bien cuantificables. Y dentro de eso está, por ejemplo, esta caracterización diferenciada, tributaria, legal, etcétera. Eso lo podemos ver en Canadá, lo podemos ver en Inglaterra, lo podemos ver en Estonia, en Israel también lo tienen, hasta en Colombia Ujú, también. ujú. Estamos hablando con Madeleine Valderrama, CEO y cofundadora de Bruna AI. Dentro de su mismo documento también se menciona que el talento está, pero que muchas veces se va. Hay una fuga de talentos. ¿Y qué condiciones concretas ustedes proponen pensando en evitar que se dé esta fuga, especialmente para apoyar a mujeres del sector como tú? Mira, este tema de la fuga es súper doloroso porque la verdad es que las condiciones como están, si uno saca la foto hoy, todas las startups chilenas terminaríamos de alguna forma abriendo una sucursal en Delaware o en Texas, migrando la startup para allá y recibiendo la inversión más grande, la serie A, la serie B, la serie C, etcétera, en Estados Unidos o en Inglaterra o en las Islas Caimán, dependiendo de la, del enfoque de la empresa. Porque especialmente por temas, uno de tributación, hay varias empresas, o sea, hay varios países, por ejemplo, en Inglaterra hay exenciones tributarias cuando Mm, los fondos de inversión invierten en empresas lideradas por mujeres o con impacto en alguna ecosistema o comunidad de diversidad o de alguna forma que tienen impacto ambiental o que tienen impacto comunitario, etcétera. Entonces, ya hay incentivos en distintos lados que han demostrado que esto facilita de alguna forma mantener la inversión en el país. Eso es lo ujú. primero. Lo segundo es temas legales. Em, Actualmente el tema de la propiedad intelectual o de la capacidad de los recursos humanos, hay varios temas que en la legislación actual como inventario de alguna forma o valor de la empresa no se reconocen y eso también es un problema porque el momento, por ejemplo, tú tienes estas otras legislaciones en Estados Unidos o en Canadá o en Estonia que tienen todo disponible para poder reconocer todo lo intangible Ujú. que genera valor en una startup y que no es un inventario físico. No es un Claro. inventario, no es ropa, no es comida, no es algo tangible. Y son esas cosas también las que facilitan de alguna forma mejorar la valorización y facilitar el proceso de inversión. Y el tercero tiene que ver también con la estabilidad que nosotros creemos. Yo sé que nuestro país a veces pareciera que se está incendiando y todas las cosas, pero la verdad, en la región, Chile es un país reconocido por su estabilidad, reconocido por su crecimiento y también reconocido por de alguna forma, el liderazgo que tiene, especialmente en este mundo de startup y de emprendimiento. Y eso nos deja en una posición muy buena de ser el hub nosotros Claro, de Latinoamérica, de Sudamérica, para levantar este tipo de cosas. claro. Entonces, todo eso es lo que estamos viendo. Oye, tú hablabas recién de las exenciones tributarias, también hay otra arista aquí que me gustaría tocar. ¿Qué pasa con el acceso al financiamiento? ¿Cuáles ustedes han identificado como las principales barreras? El acceso al financiamiento es un tema muy grande porque, bueno, tenemos distintos tipos de financiamiento. En ese aspecto, Corfo ha sido espectacular. Creo que es una política pública que en los últimos 20 años ha transformado la cara al ecosistema de emprendimiento y de startup en Chile. El ecosistema que tenemos hoy, que está bastante maduro, bastante robusto, no existiría sin Corfo. Entonces, desde ese punto de vista, el acceso a ese financiamiento de subvenciones estatales es muy robusto. Siempre se puede mejorar, obviamente, pero hay que reconocer que es único en la región y yo diría que mundialmente hasta hace muy poco era único en la región. Entonces, Mm, por ahí espectacular. Pero claro, después hay una arista que tiene que ver con el financiamiento ya de fondos de inversión y Chile en la región sigue siendo el que lidera, pero si uno se va un poquito más afuera, se va a Estados Unidos, se va a México, ya cambia completamente. Uno ve ecosistemas completamente diferentes, con temas de percepción de riesgo distintos, etcétera. Y ahí, lamentablemente, Chile, que es uno de los puntos más grandes que nosotros tocamos y que creemos que algo que se puede lograr de forma muy rápida, hay un tipo de inversión que es la inversión de impacto. La inversión de impacto busca, de alguna forma, claro, generar impacto en la sociedad de forma positiva, en comunidades ambientales, en diversidades, en temas étnicos, etcétera. ujú. Y fondos de inversión de impacto están generalmente en Europa y también en Canadá, representan casi 5 billones de dólares el año pasado en movimiento, y lamentablemente Latinoamérica solamente percibió 3% y Chile cero. Oh, Y es un tema solamente por un tema estructural.
Estos Claro. fondos de impacto solo pueden llegar a países o pueden invertir en estructuras donde se registren y se contabilicen el impacto que tienen las startups y los fondos de inversión. Mm. Si nosotros a Corfo le pidiéramos que empezara no solo a registrar las empresas a las que está de alguna forma entregando subvención, o a los fondos de inversión que entrega también estos programas unos a dos, etcétera, si le pedimos además que empiece a registrar a cuántas mujeres son las mujeres, o sea, las startups que lideran su portafolio, cuál es el impacto desde el punto de vista medioambiental, cuál es el impacto desde el punto de vista comunitario, a cuántas personas está afectando, etcétera, etcétera. Si empezáramos a registrar eso, estos fondos de inversión podrían entrar en Chile y tendríamos acceso a este pool de $5 billones que nos estamos perdiendo solamente por no registrarlo. Mira. Entonces, tenemos desafío en Chile, pero hay muchas oportunidades para seguir creciendo de forma rápida. Oye, bueno, también una de las cosas que ha sido como que ha estado ausente en la conversación pública es también esta diferenciación que uno debería hacer con respecto a las pymes o MIPYME, que es el fracaso. Muchas startups, al ser muy intensivas en conocimiento, en alta tecnología, etcétera, son más propensas a caer a ese valle de la muerte, como le dicen. ¿Cómo debiera adaptarse el sistema tributario chileno para no castigar ese riesgo? Mira, esa es súper buena pregunta y esta es muy interesante desde el punto de vista de la reflexión. Actualmente, bueno, culturalmente acá todavía se castiga mucho el fracaso y no solo desde el punto de vista tributario, no solo desde el punto de vista como legal, sino que también desde el punto de vista social. ¿Ya? Ese es un cambio que ya es mucho más complejo y etcétera. Pero lo que sí se ha visto es que en otros países, por ejemplo, la Comisión Europea comenta que el 18% de los emprendedores que vuelven a emprender tras un fracaso, que ellos le llaman restarter, logran construir empresas más exitosas que en su primer intento. Entonces, yo en mi entorno, por este camino, nosotros llevamos 7, de hecho vamos a cumplir 8 años en el mundo del emprendimiento y claro, he tenido al lado mío gente espectacular que o empezaron antes, no es que su producto no era bueno, empezaron antes, Un adelantado. empezaron después, exacto, fueron muy adelantados, o no tuvieron el acceso, o de verdad nunca tuvieron acceso al entorno que necesitaban para poder desarrollar o validar algo, etcétera, etcétera. Estoy hablando un poco de estos casos que de alguna forma no pudieron avanzar porque las condiciones no estaban dadas. No es que su producto no era bueno o no resolvía un problema, sino que la verdad es que las condiciones no estaban dadas. Y la verdad es lamentable tener que perder ese tipo de gente. Y claro, quedan bastante traumatizados desde el punto de vista legal y tributario, con una carga enorme. Cerrar una empresa es muy difícil. Es muy, muy difícil desde el punto de vista administrativo. O sea, de la cantidad de cosas que tienes que hacer es muy, muy difícil. Por lo tanto, generalmente la gente lo que hace es dejarla botar. Y eso es mortal. Porque ahí sí que hay vetado en un montón de cosas para los bancos, para el futuro, etcétera. Y generáis una mochila muy grande que al final la gente le toma un trauma al emprendimiento porque el costo de fracasar es muy alto. Claro. Estamos conversando con Madeleine Valderrama, CEO y cofundadora de Bruna AI. Madeleine, hay un tema aquí en Chile que siempre se discute bastante, que es el tema de la internacionalización. O sea, de acuerdo a datos de ProChile, no más del 5% de las empresas del sector, en el caso de ustedes que también están involucrados en emprendimiento en minería, solamente el 5% exporta sus bienes y productos y servicios, perdón. ¿Por qué es tan relevante institucionalizar el acceso a redes globales y qué instrumentos públicos se podrían fortalecer o rediseñar para lograr aumentar esta cuota de empresas que se internacionalizan? Mira, el primer paso de una startup es sobrevivir al Valle de la Muerte, obviamente. El segundo es empezar a vender, el tercero es validarlo en tu mercado, etcétera. Pero la verdad hay un paso que es como el que te define si vaya a crecer de forma exponencial o no. Y en parte es porque Chile es un mercado muy pequeñito para crecer exponencialmente como se debería para un unicornio, que es lo que al final el mundo startup siempre apunta a ese unicornio. Algunos hemos decidido no seguir ese camino, pero para ser un unicornio no puedes solamente quedarte en un mercado, en un país, sino que tienes que salir a exportar. Y desde ese punto de vista, claro, ProChile era un brazo armado espectacular. ProChile tenía una visión muy grande de alguna forma de ayudarte a prospectar. De hecho, en algún momento incluso ProChile hizo una fusión con Corfo y generaron un programa que se llama Go Global, que sí es vigente,
Nosotros participamos en la primera generación, el 2019, para entrar a Perú y fue espectacular, porque teníamos a alguien desde las embajadas enviando un correo diciendo, hola, estamos escribiendo desde la Embajada de Chile para invitarlo a una reunión con una startup chilena y le escribí ahí a un gerente general. Uno le escribe un correo en frío a un gerente general y no te pesca nada, pero si te llega un correo de la embajada chilena invitándote a algo, cambia completamente la aproximación. Entonces, claro, la verdad para nosotros, eso es una anécdota, pero la verdad la estructura del programa era espectacular y nosotros hasta el día de hoy seguimos vendiendo en Perú y entramos a Perú gracias a ese programa en particular. Ah, mira. Lamentablemente, por temas de presupuesto, ahí desconozco la razón, dejó de haber una subvención directa hacia el emprendedor para que participara en programas, en ferias, en ¿cómo se llama?, en visitas, en ¿cómo se llaman?, en particular. Lamentablemente no tengo idea por qué pasó, pero ahora los recursos no sé dónde están puestos, pero por ejemplo cuando nosotros nos llegan convocatoria de ProChile, tienes que pagarte todo. Tienes que pagarte los pasajes, tienes que pagarte la entrada a la feria, tienes que pagarte el stand, tienes que pagarte absolutamente todo. Incluso a veces te sale más barato hacerlo por fuera que pagarle el fee a ProChile para de alguna forma ir a una feria en particular. Claro, y estas son instancias súper relevantes para poder mostrar en el fondo tus productos, tus servicios y en ese camino hacia la internacionalización, ¿verdad? Completamente, porque por ejemplo una startup que ya lleva 3 años y está vendiendo, etcétera, y está un poquito más estable, quizás puede financiar un pasaje para ir a una feria que puede ser crítica para la exposición de ellos. Pero una startup que está en el primer año, que tiene una subvención Corfo que con suerte le cubre lo necesario para poder validar ciertas cosas, no tiene ese acceso. Entonces ahí yo siento que ProChile quizás empezó a rediseñar sus instrumentos, empezó a de alguna forma redirigir su presupuesto, pero al final ahora están cubriendo solamente a las empresas, a las startups más desarrolladas, con más espalda, para fortalecerla a ella, y dejó una brecha muy grande al inicio. Y eso es lo que de alguna forma siento que perdimos porque nosotros aprovechamos mucho esas herramientas que ofrecía ProChile para crecer, para poder prospectar, para poder llegar, por ejemplo, a mercados súper exóticos como Taiwán. De hecho, nosotros terminamos cerrando un acuerdo con el Banco Mundial de Semillas, gracias a una alianza que hizo ProChile con Taiwán para poder conocer y hacer soft landing en el mercado, cosas de ese estilo. Ahora eso ya no existe, subvencionado por ProChile. Ah, mira. Eso es algo que hay que revisar también. Mira, en el minuto que nos queda, me gustaría saber qué esperan ustedes que se den, qué pasos siguientes se podrían dar en el Congreso desde la reciente creación de esta bancada por el fomento de las startups. ¿Qué avances podrían ustedes esperar? Mira, afortunadamente el informe que presentamos fue recibido de forma muy... para nosotros muy esperanzadora, porque nos escucharon, se notaba el interés, se notaba de alguna forma las ganas de leerlo y de alguna forma interiorizarlo. Lo que nosotros sabemos es que ahora en el corto plazo, yo creo que en el próximo mes, ellos se pusieron el deadline de entregar una ruta del emprendimiento, una ruta ya con accionables, un poco lo mismo, la misma propuesta que hicimos nosotros, pero desde el punto de vista del Congreso, de qué van a legislar, qué mesas de trabajo van a construir, qué es lo que esperan con ya fechas entregables y ir de alguna forma creciendo en esto. Lo que esperamos al final es poder contar con una ley de startup que nos facilite la vida, que facilite el emprendimiento, que nos facilite de alguna forma todo el ciclo, ya sea de inicio, de crecimiento y de fracaso incluso, y de expansión y de creación de unicornio. Y que genere como un entorno dinámico para que Chile se vuelva el hub de Sudamérica y siga siendo el referente que ya es. Perfecto. Muchas gracias, Madeleine Valderrama, CEO y cofundadora de Bruna. Ahí agradecemos tu tiempo. Muchas gracias. Desde hace 56 años que los productos y soluciones de SQM Yodo Nutrición Vegetal aportan a industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. En SQM Yodo Nutrición Vegetal desarrollan capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Y continuamos aquí en Reporte Minero y Energético en Radio Duna 89.7 en Santiago. No olviden escribirnos sus dudas y comentarios a @reporteminero o suscribirse a nuestro portal
www.reporteminero.cl para recibir diariamente nuestro newsletter con las principales noticias del sector minero y energético de nuestro país, que hoy día vamos a analizar y a conversar con la periodista Javiera Pisoleo. Hola Javiera, ¿cómo estás? Hola América, un gusto estar aquí compartiendo este espacio contigo. Sí, hoy día nos tomamos nosotras el programa. Sí, esto es un espacio tomado por mujeres ahora. Vamos a partir, por favor, contándonos la noticia del momento. La noticia de la semana, ya que ayer, y luego de un proceso iniciado en 2024 y tras la aprobación unánime del directorio, Codelco suscribió con Río Tinto un acuerdo de asociación para la creación de una sociedad conjunta que desarrollará un proyecto de litio en el salar de Maricunga. Aquí la empresa privada, o sea, Río Tinto, va a tener el 49,99% de participación, mientras que Codelco va a tener el 50,01%. Esto quiere decir que va a ser controlada por la estatal. Claro. Y asimismo el directorio va a estar conformado por 5 miembros, 3 de los cuales serán designados por Codelco, incluyendo al presidente, y 2 por Río Tinto. Mientras que en términos económicos, el acuerdo establece que Río Tinto contribuirá al proyecto un monto de $900 millones que se componen de $350 millones al cierre de la transacción. Otros $500 millones cuando se tome la decisión final de la inversión del proyecto, y unos $50 millones si el proyecto genera la primera producción de carbonato de litio equivalente a la comercializable antes del 31 de diciembre del 2030. O sea, igual falta tiempo. Sí. Estos proyectos siempre se demoran porque toman tiempo en armarse, etcétera. Sobre todo uno que es algo nuevo para el área de expertise de Codelco. No así Río Tinto, que sí tiene experiencia en este mercado. Por eso esta sociedad conjunta, para poder llevar a buen puerto los proyectos. Exacto. Y cabe destacar que el salar de Maricunga es el segundo con la mayor concentración de litio de salares del mundo después del salar de Atacama. O sea, aquí los dos están en Chile. Sí. Y la sociedad conjunta entre Codelco y Río Tinto va a capitalizar los avances realizados en las exploraciones previas, junto con las ingenierías y los permisos ambientales que ya también estaban antes en el salar, ya los tenía. Sí, ya se puede decir que hay humo blanco en este tema. Sí, totalmente. Y Ame, vamos a seguir aquí con las buenas noticias para las estatales en Chile, ya que la empresa nacional de minería ENAMI informó que el Ministerio de Hacienda cursó el decreto que oficializa el traspaso de $25 millones autorizados en la Ley de Presupuestos 2025, marcando un hito histórico para la estatal, que por primera vez, recibe una capitalización directa para modernizar sus operaciones. Oye, esto es todo un hito para ENAMI. Sí, hay que recordar que igual dentro de todo a ENAMI anualmente se le capitalizaba con $8 millones que eran específicamente para fomento, y estos nuevos montos en el fondo vienen a usarse para modernizar muchas de sus plantas y de sus instalaciones, que algunas estaban no en el mejor estado para poder recibir mineral de pequeños productores. Sí, América, algunos de las mejores que se van a hacer en la planta Manuel Antonio Mata, para mejoras operativas y de producción de cobre de la planta El Soldado, también un nuevo depósito de ripios de la planta Vallenar. También se va a considerar el traspaso de la planta Taltal al sector Las Breas y mejoras en la eficiencia hídrica y recuperación de metales en el complejo productivo sur, ex planta Delta. Además de la capitalización, el presupuesto 2025 aumentó en $10 millones los recursos destinados al fomento de la pequeña minería, incrementando en un 25% las cifras que se mantendrían congeladas desde 2023. Este fondo busca apoyar el desarrollo sostenible y la formalización de los pequeños productores mineros, sector estratégico para las regiones. Esto quiere decir que ENAMI se ha podido recuperar bien de la crisis. Vamos a ahí seguir mirando cómo sigue la recuperación, porque la situación estaba bien compleja en ese lado. Seguimos en Reporte Minero y Energético en Radio Duna y les recordamos que pueden suscribirse a nuestro newsletter a través de www.reporteminero.cl. Ya volvemos.
Continuamos a través de Radio Duna en 89.7 en Santiago con reporte minero y energético. La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta transformadora en la industria minera. Desde el mantenimiento predictivo hasta la gestión remota de activos críticos, su implementación está optimizando operaciones, reduciendo tiempos de respuesta y evitando detenciones inesperadas. Especialistas destacan que si bien los costos de implementación son bajos, se necesita formación técnica avanzada para desarrollar modelos confiables y comprender la lógica de esta tecnología, convirtiendo a la inteligencia artificial en un aliado estratégico para enfrentar los desafíos operacionales del futuro. Conozcamos más en la siguiente nota. La inteligencia artificial está cada vez más involucrada en distintos sectores industriales, y la minería no es la excepción. Su uso generalizado ha mejorado los procesos de mantenimiento, evitando detenciones imprevistas y mejorando los tiempos de respuesta ante eventuales fallas. Jorge Marín, CEO de MCM, y Patricio Ortiz, Data Scientist CODI, profundizan en los beneficios de la inteligencia artificial en el sector minero. Los beneficios de aplicar inteligencia artificial son varios. Yo diría que el primero es la rapidez con que se obtienen soluciones asertivas. Nosotros tenemos sistemas que procesamos 200 muestras de aceite en un minuto, o sea, se procesa y tenemos los resultados con inteligencia artificial. Yo soy capaz de proyectar a un plazo, digamos, a 5 meses si es que la máquina va a fallar o no. Entonces, la idea es hacer ese plazo lo más reducido posible y lo más exacto posible, ¿cierto? Entonces, cosa de decir como con 30 días de antelación, oye, esto va a fallar. Y ahí también hay que ser súper inteligente de cómo uno plantea el problema para no sobrealertar. Digamos, la inteligencia artificial es súper reclamona. Le encanta decir, subiste de temperatura, te vaya a morir. No, pues, cuando a ti te sube la temperatura, primero vaya a revisar, escaneáis bien, sacáis que todo esté en orden, que el sensor esté bien calibrado, y ahí recién haces cambios de componente o cosas más agresivas. Expertos señalan que el costo asociado a la inteligencia artificial no es alto, aunque destacan la importancia de que las personas que manejen estas tecnologías sean especialistas. Viviana Meruane, directora de Innovación y Desarrollo de Cambly, aborda esta materia. Una de las gracias de la inteligencia artificial es que en realidad no tiene un costo alto su implementación, sí necesita gente especialista. Entonces necesita gente que entienda muy bien los modelos de inteligencia artificial, qué es lo que hay detrás de estos modelos, porque si uno los ve funcionan como cajas negras y muchas veces eso genera desconfianza. Por eso es importante que la persona que desarrolla los algoritmos sea gente que conoce el tema. O sea, es muy difícil que un matemático que no tiene idea de mantenimiento desarrolle un algoritmo para predecir fallas en una máquina si no sabe de hidroanálisis, no sabe de termografía. Lo veo así, o sea, tiene que haber una evolución de esos profesionales. Ahora, la formación de esos profesionales es lenta y eso también, pero hay que darle tiempo al tiempo, ¿no? La inteligencia artificial cobró mayor relevancia en la pandemia debido a la necesidad de operar las minas de forma remota. Desde entonces, la industria minera ha ido adoptando esta tecnología para facilitar sus procesos. Nicolás Pérez Briones, gerente de monitoreo de Nicolaides Industrial, entrega su visión respecto a cómo las mineras se están tomando la integración de tecnologías como la inteligencia artificial. En principio, las mineras, bueno, como todo cliente con tecnologías nuevas, disruptivas, un poco de entre gana y miedo, porque si bien es una tecnología que está en boga, la gestión del cambio, todo lo que es la implementación, entender cuál es el real valor, ahí hay un trabajo importante. Nosotros, por ejemplo, en AMSA, que hicimos una implementación de un sistema en correa transportadora, cambiamos la metodología de cómo ellos medían la temperatura de los polines. Por tanto, lo que se hacía manual con personas caminando día por medio de las correas, hoy día lo hacemos de manera remota con un sistema online a través de fibra óptica, y esa es la información, y después nosotros sobre eso generamos una capa de analítica avanzada o inteligencia artificial. Por tanto, estamos detectando las fallas de manera remota, automatizada. Poder procesar toda esta información con personas, con gente, no es factible, es demasiada información. Y de aquí viene la inteligencia artificial, que me permite poder hacer un procesamiento mucho más eficiente de la información, encontrar patrones en estos datos, por ejemplo, asociadas a las fallas que tal vez uno no podría con una persona. Bueno, ahí estábamos escuchando los beneficios de la inteligencia artificial en el sector minero y continuamos en Reporte Minero y Energético.
El reciente asesinato de 13 trabajadores en la mina Poderosa, en la región peruana de Patás, ha puesto en evidencia la creciente complejidad del fenómeno de la minería ilegal en un contexto de altos precios del oro. Este hecho ha llevado al gobierno peruano a decretar estado de emergencia y suspender la actividad minera en la zona, generando preocupación tanto para la seguridad de los trabajadores y trabajadoras como por la continuidad de las operaciones formales. En esta entrevista hoy vamos a analizar las implicancias de este caso, los desafíos que plantea la expansión minera informal y la necesidad de fortalecer la institucionalidad, la trazabilidad y los marcos regulatorios para enfrentar un problema que impacta tanto en lo social como en lo económico. Y de eso vamos a estar hablando con Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieras de Minas del Perú. Juan Carlos, bienvenido y muchas gracias por participar en Reporte Minero y Energético. Muchas gracias por la invitación. Mira, me gustaría partir preguntándote cómo ves tú este reciente caso de violencia en Patás y qué revela sobre la situación actual de la minería ilegal en tu país. Mira, no es el primer evento de violencia que ocurre en esta zona. Han habido otros eventos, tal vez de menor magnitud, que han involucrado afectación de infraestructura, han volado torres de energía eléctrica, ya en varias oportunidades, en los últimos 2 años, diría yo, y ha ido escalando. Lo malo es que este nivel de violencia, esta espiral de violencia ha ido escalando, y este último evento lamentable con la muerte de 13 personas es consecuencia de esta política que ha habido desde hace unos años atrás de un marco regulatorio que se llama el REINFO, que es un marco que nació en el espíritu de poder formalizar a los pequeños mineros y hacer que, digamos, tengan una empresa formal, puedan llegar a un acuerdo con el titular de las concesiones mineras y tener una actividad a pequeña escala que tal vez un operador minero más grande no le interesa desarrollar. Pero nació, para hacerlo de una manera, una analogía un poco más simple, imagínate que es como que tú quieres aprender a manejar, manejas un carro, no tienes licencia de conducir y expresas tu voluntad de querer algún día sacar tu licencia de conducir. ¿Ya? Claro. Pero nunca sacas la licencia de conducir y pasan 10 años y sigues con esa intención de querer conducir. Sin embargo, no solamente eso, sino que encima de ese nivel de deseo y de impunidad, queda unas capas adicionales de legislación que permiten que, haciendo nuevamente mi ejemplo, si tú atropellas a una persona, no seas responsable como cualquier persona que sí lo tendría que ser teniendo su marco regulatorio con su licencia de conducir. Entonces, hay una impunidad que no se le puede hacer ningún proceso legal a aquel que esté dentro del marco del REINFO, no tiene ningún tipo de responsabilidad ambiental, no tiene ninguna responsabilidad tributaria y tampoco se lo puede enjuiciar por ningún otro tema como este caso de violencia que ha ocurrido en Patás. Entonces, la raíz del problema es este marco regulatorio del REINFO que lamentablemente esta semana el Congreso lo ha vuelto a extender por 6 meses más en el Perú. Wow. ¿Y qué otros factores que estarían favoreciendo el crecimiento de la minería informal e ilegal en los últimos años? Sabemos que es un problema creciente en Perú, que no solamente daña la imagen país, sino también el medio ambiente y toda la institucionalidad que ustedes tienen. Bueno, la minería ilegal siempre ha existido a pequeña escala, diría yo. Pequeña escala me refiero al volumen de personas involucradas en esa actividad. Y ha ido creciendo, creo, del ritmo con que han ido creciendo el precio de específicamente el oro y el cobre. Creo que eso ha incentivado que haya más apetito y, por otro lado, la impunidad de hacer esto sin ninguna responsabilidad y tal vez la confluencia ya demostrada a través de las investigaciones de la policía con actividades ilegales de lavado de activos, ha hecho que hoy día la minería ilegal sea la actividad ilegal más grande del Perú, más allá que el narcotráfico. Entonces ya era un problema grande el narcotráfico. Imagínense ustedes, hoy día la minería ilegal mueve más dinero que el narcotráfico y es muy probable que estén de alguna manera conectados como un medio de lavar activos, ¿no? Lo que se genera en una de estas industrias ilegales se de alguna manera blanquea con minería ilegal, ¿no? Y ustedes desde el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, ¿cómo están viendo esta situación y qué factores podrían en el fondo mejorar este escenario? Ya, nosotros desde el Instituto de Ingeniería de Minas estamos participando en una mesa que estableció el Congreso de la República, específicamente la Comisión de Energía y Minas, donde se está redactando una nueva norma para cambiar el REINFO y poder tener una norma que permita una transición ordenada de lo que desean genuinamente desarrollar una actividad a esta escala, de aquellos que simplemente lo utilizan como un vehículo para delinquir. Entonces, una de las primeras etapas de lo que queremos nosotros y proponemos es: hay más de 70.000 personas que han presentado REINFO y solamente hay cerca de
1.500 que han llegado a formalizarte. Quiere decir que hay más del 95% de los que ha presentado este documento, esta solicitud de reinfo, no lo han hecho ni lo piensan hacer. Yo creo que lo primero que habría que hacer es aquellos que ya ha pasado el plazo perentorio para presentar la documentación, que no han podido avanzar legalmente en conseguir un acuerdo con el dueño de la concesión minera, a esas instituciones, a esas empresas, habría que retirarles esa licencia del reinfo y concentrarnos en los 1.500, 2.000 que genuinamente están avanzando, haciendo sus trámites, presentando sus instrumentos ambientales, llegando a acuerdos, cumpliendo sus obligaciones y fomentar ese nivel de industria. Pero el otro 95%, la verdad que no contribuye, más bien le estamos dando un escudo legal y tributario para que puedan delinquir, ¿no? Oye, y estamos hablando con Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingeniería de Minas del Perú. ¿Qué consecuencias tiene al final para el país? Como tú mencionabas que la minería ilegal en el fondo producía más que el narcotráfico, pero ¿qué otras consecuencias trae para la industria minera local esta minería ilegal? Mira, en algunas operaciones mineras ya ha habido varios ejemplos de operaciones que están haciendo una exploración o están desarrollando un proyecto de cobre o de oro y son ahuyentados por los mineros ilegales, ¿no? Que de alguna manera tienen los fondos y los recursos económicos para movilizar matones y gente y finalmente terminas viendo noticias de incendio de campamentos o de amenazas a los trabajadores para que se retiren. Entonces, la actividad legal ya está siendo amenazada por estos mineros ilegales que vienen y te imaginas en un lugar desolado, a 4.000 metros de altura, se aparecen estos delincuentes y obligan a los geólogos, a los exploradores o a las personas que dirigen un campamento pequeño a retirarse y limitan tu capacidad de hacer tu actividad legal. Entonces, no solamente están ellos generando su propio espacio, sino ya están empezando a erosionar la base institucional de la minería formal que tenemos en el país, ¿no? Y bueno, en ese sentido, el impacto que está teniendo la minería más grande, obviamente también tiene sus consecuencias, ¿no? Sí, es decir, la minería grande, la minería ordenada, de gran tamaño, de gran tamaño, es frustrante porque nosotros queremos hacer denuncias, por ejemplo, alguien invade nuestras concesiones, tenemos evidencias, llamamos a la fiscalía, se hace una constatación, pero alguien aparece con este documento que se llama reinfo y el fiscal no puede hacer nada, está atado de manos. Claro, está en lo legal la persona. Exactamente, entonces, y puede comprar explosivos, puede vender el mineral, puede comprar reactivos, estamos hablando de ácido sulfúrico, por ejemplo, que está ligado al tema de del tratamiento del narcotráfico. Entonces, el cobre, pero también para el narcotráfico, ¿no? Entonces, ellos lo sacan como una herramienta para un insumo para el cobre, pero sabes que no termina en una mina de cobre necesariamente, ¿no? Entonces, es una carta blanca para delinquir tremenda. Entonces, es un problema que estamos enfrentando todos los peruanos en este momento. Y del instituto lo que queremos hacer es traer una mirada técnica a la discusión, ¿no? Entendemos que es un tema también político, mucha gente involucrada en esta actividad, pero que requiere pues una solución basada en pilares técnicos para que sea sostenible, ¿no? ¿Y podrías profundizar un poco en eso de los pilares técnicos que ustedes han identificado? Por ejemplo, uno de los pilares es, tienes que tener un plazo para poder, si quieres formalizarte, tienes que tener un plazo, presentas documentos y se aprueba. No puede ser que tú inicias el proceso y con solamente enunciar y llenar un formulario de una página tengas una carta blanca de por vida. Entonces tiene que haber un plazo perentorio. Si no adjuntas documentación, no demuestras tu voluntad de hacer algo serio, ese expediente se extingue. Dos, está la evaluación de todo lo que tienes que hacer para que no dejes un pasivo ambiental haciendo una actividad depredatoria, ¿no? Sabemos que la actividad minera tiene que ser muy cuidadosa de cómo diseñar y generar su espacio. Entonces tiene que haber una manera técnica de poder mover los materiales de un lugar a otro que no dejen una consecuencia a largo plazo que luego el Estado y todos los ciudadanos tengamos que pagar. Hay espacios a nivel de trazabilidad, por ejemplo, para evitar que sea una fuente de lavado de activos, la entidad de recaudo de impuestos en el Perú, que se llama la SUNAT, está generando algunos mecanismos también para poder hacer trazable que si alguien dijo que produzco 100, procesa 100 y vende 100. Ahora lo que sucede es que alguien dice que produce, o sabemos que produce 100, transporta 100 y vende 500. Claro. Sabemos que esos 400 extras no han venido a la actividad minera, son de lavado de activos, ¿no? Entonces tiene que haber una trazabilidad
económica también, para que la actividad minera sea minera, no sea una fuente de lavado de activos. Son bastantes desafíos los que están enfrentando entonces como sector. Mira, justamente voy a cambiar un poquito el tema, pero que igual tiene relación. Este año ustedes van a realizar la Perumín 37 en Arequipa en septiembre. ¿Qué rol puede jugar esta convención minera en medio de este escenario, de este contexto que enfrenta actualmente el sector del Perú? Bueno, la convención minera tiene una coyuntura muy particular, porque aparte de tener una feria minera y tener un espacio también técnico de intercambio de innovaciones tecnológicas, tiene un espacio que se llama Cumbre Minera, donde normalmente participan altos funcionarios del gobierno y también participan los principales o los más altos funcionarios de las empresas privadas. Entonces tenemos, a veces no es raro que esté participando el presidente de la República, el premier, los ministros del sector, ministro de Economía, ministro de Minería, participan, ministro del Medio Ambiente, y escuchan. Hemos tenido coyunturas en temas de legislación ambiental, de permisos, de competitividad, y creo que claramente en este espacio el tema de minería ilegal va a tener un alto porcentaje de las horas y de las reuniones que tengamos agendadas. ¿Cuáles son las principales novedades que vamos a poder ver en Perumín 37? Bueno, el Perumín 37 siempre tiene una tradición que es el campo ferial. Tenemos varios componentes nuevos que son que están tomando otra dimensión, que son Perumín Inspira, que nos permite un poco mirar cuál es el contacto que tiene la industria minera con las comunidades de su entorno. Otros espacios de innovación minera, también para fortalecer ese vínculo de la industria, la academia, el gobierno, y ver cómo funciona en otros países y cómo seguir desarrollando embrionariamente. Hay un poco, pero todavía pequeño, esfuerzo de un Perumín Hub, que está centralizando todos esos esfuerzos y compartiendo experiencias de innovación. El espacio que comentábamos de Cumbre Minera, que es un espacio mucho más de alto nivel, diría yo, de políticos y de funcionarios senior de las empresas para traer una agenda acotada de temas que nos pueden dar mayor competitividad y seguridad. Y tenemos siempre pues la interacción con todo el ecosistema minero. Creo que eso es lo más rico que tenemos, donde vemos a los operadores mineros, a los consultores, a los proveedores de maquinaria, que también comparten nuevos experiencias que se están desarrollando en el mundo, y también nos permite a nosotros compartir las necesidades que tenemos desde la industria minera peruana, ¿no? Trabajando en altura, trabajando en lugares con mucha agua, trabajando en lugares con comunidades muy cercanas, ¿no? Y todos los cuidados que tenemos que tener para poder hacer una actividad sostenible. Bueno, les deseamos mucha suerte en Perumín 37. Para Chile es muy relevante este encuentro. De hecho, una delegación importante va para allá. Despedimos así a Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingeniero de Minas del Perú. Juan Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por la participación. Continuamos con Reporte Minero y Energético en Radio Duna en 89.7 en Santiago. No olviden escribirnos sus dudas y comentarios a Reporte Minero o suscribirse a nuestro portal reporteminero.cl para recibir las principales noticias del sector minero y energético de nuestro país y vernos todos los jueves a las 15-20 horas por 24 horas. Continuamos revisando las principales noticias del sector con Javiera Pisoleo. América, bueno, no nos vamos a alejar mucho de lo que estábamos hablando con Juan Carlos, porque vamos a seguir hablando un poco de lo que está pasando en Perú y a raíz de todo esto que está pasando con la minería ilegal y lo que pasó con Patás. El Ministerio de Energía y Minas del Perú decidió tomar un poco el control y las riendas de lo que está sucediendo y de este modo implementar el sistema interoperable de la pequeña minería y minería artesanal. El decreto que implementa este nuevo sistema es para poder supervisar la trazabilidad operativa de minerales explosivos. Justamente lo que estábamos hablando con Juan Carlos. Sí. Los insumos químicos, productos fiscalizados de la pequeña minería y minería artesanal. Exacto, Game. Justo esto lo que estaban hablando con Juan Carlos. Este sistema también va a integrar datos de imágenes satelitales de vigilancia ambiental, lo que va a facilitar un poco la detección de actividades ilegales. Según el decreto, estas medidas buscan fortalecer la trazabilidad del mineral desde su extracción, procesamiento hasta su comercialización, evitando el ingreso de minerales provenientes de fuentes no autorizadas, para que no pase lo que estaban conversando, que se pierde un poco de dónde viene este mineral. Sobre todo que para nosotros es súper estratégico Perú, o sea, nosotros nos decimos que somos un distrito minero por excelencia. Lo que está pasando en este país es bien particular porque también
tenemos, de hecho es el principal destino de los proveedores mineros chilenos cuando se internacionalizan. Entonces, por eso es un tema que nosotros quisimos abordar, porque es muy relevante, también impacta a nuestro país de esta forma. Claro, si Perú formaliza más esta pequeña minería, a los proveedores también esto les beneficia directamente. Claro. Otra de las decisiones importantes de este nuevo reglamento es que la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Minas va a realizar la depuración gradual del REINFO. Bueno, ya estaban hablando que el REINFO es este registro de pequeños mineros informales en procesos de formalización que existe allá en el Perú. De este modo se va a ir eliminando a los que están siendo mal utilizados y que se encuentran suspendidos sin razón aparente. Se ha iniciado ya la depuración del REINFO en 3 distritos en la provincia de Patás, donde ocurrieron los recientes hechos de minería ilegal. Bueno, eso es un tema no menor, porque claro, lo que mencionaba Juan Carlos es que este sistema de REINFO permitía en el fondo que estos mineros dijeran o intencionaran, o sea, manifestaran su intención de formalizar sus procesos, pero quedaba así nomás. Entonces eso es un problema cuando tú necesitas dar el siguiente paso para la formalización, ya que se presta a esto que ha sucedido, bueno, el hecho específico del reciente asesinato de estos 13 trabajadores, que sí ellos estaban formalizados, estaban trabajando con Mina La Poderosa, que es una mina importante en Perú, y de esta forma con REINFO y esta reestructuración se esperaría que mejorara la situación de la pequeña minería. Pero también hay un factor cultural acá, o sea, es parte de la cultura. Esto no es un cambio de un día para otro, va a ser un proceso que va a tener que ir manejando Perú para poder sacar a la minería ilegal, sobre todo porque toda en la parte del Amazonas hay un fuerte problema de minería ilegal. O sea, esto no es un problema de Perú, es un problema de Colombia, un problema de Venezuela, un problema que también se ve en Brasil. No, y la depredación ahí de la naturaleza también está descontrolada por esto mismo, porque no existe, valga la redundancia, control sobre esta actividad. Entonces, el daño ambiental es irreversible, sobre todo para el caso de la minería del oro, donde se ocupa mercurio para los procedimientos, y eso tiene un daño en la tierra enorme. No, y son sectores donde cuesta sacar a la minería ilegal, no es como acá en Chile, que es desierto, básicamente hacia el norte, allá son sectores selváticos. Exacto. Exactamente. Bueno, y nos regresamos a Chile, ya que el pasado viernes culminó la misión de Chile en Bruselas, Bélgica. Esto fue encabezado por la ministra de Minería, Aurora Williams. La delegación chilena participó en el principal evento europeo de materias primas, el Raw Materials Summit 2025, y sostuvo reuniones claves con instituciones de la Unión Europea, reforzando el rol de Chile como un actor totalmente estratégico en la provisión de minerales críticos como el cobre y el litio, y bueno, últimamente también tierras raras. Sí, ese es muy importante destacar. El Raw Materials Summit 2025 apuntaba a destacar este rol de estos minerales que son estratégicos para la transición energética, la electromovilidad y todo este paso que, aunque se está ralentizando, es la meta que tiene el mundo para poder bajar las emisiones de carbono y obviamente contar con economías más verdes. Claro, bueno, uno de los hitos de esta misión fue la segunda reunión para la implementación de la hoja de ruta de minerales críticos entre Chile y la Unión Europea, realizada en la sede central de la Comisión Europea. El encuentro permitió avanzar en una agenda común de cooperación, financiamiento y proyectos concretos en exploración, procesamiento e innovación minera. En la última jornada, la Secretaría de Estado se reunió con Sabine Weyand, directora general del Comercio de la Comisión Europea, en un encuentro sostenido por la Dirección General del Comercio, entidad encargada de diseñar y ejecutar las políticas de comercio exterior de la Unión Europea. Bueno, esto es súper importante, como lo mencionábamos, también para Chile, porque es un impulso a la economía importante. Chile va a jugar un rol estratégico, está jugando un rol estratégico en la producción de estos minerales. Tú mencionabas tierras raras, que es algo en que Chile todavía no ha ahondado tanto. Pero también, aparte de las tierras raras, también tenemos el tema del cobalto, que es otro potencial mineral que se necesita, y por eso este tipo de reuniones bilaterales, o sea, bilaterales claramente, son muy relevantes porque también tenemos que garantizar al mundo de que sí, lo estamos haciendo de una forma, que se están cumpliendo estándares, y este tipo de instancias son para demostrarlo.
Acuerdos también muy importantes en el contexto internacional en el que estamos, donde los minerales críticos son sumamente importantes para avanzar en esta transición energética y que se lo están peleando. Sí, o sea, estamos viendo el caso de Estados Unidos con China, donde se sabe que China aquí tiene la supremacía aquí de los minerales. Con fundiciones, 50% de la capacidad de fundiciones, 50% de la capacidad entonces de procesar esos minerales, y eso es lo que está también llevando a Estados Unidos a esta como guerra comercial, como le han puesto, porque sabe que está con un problema y están buscando desde acelerar proyectos mineros, la minería submarina que conversábamos hace un tiempo con Nicolás aquí en el programa, como una opción para, exactamente, todo un tema, como una opción para poder producir esos minerales que ellos no cuentan. O sea, justamente voy a recordar aquí, en Reporte Minero y Energético por 24 horas hicimos un reportaje sobre cuánto mineral, cuánto cobre necesita Estados Unidos como para poder la demanda interna poder cumplirla, o sea, como poder responder a esa demanda. Y se necesitaban 2,5 escondidas para poder hacerlo, y no tienen esa cantidad. Por eso también están acelerando proyectos en territorios que son territorios indígenas. Por ejemplo, en Estados Unidos. Claro, y territorios también protegidos, es algo no menor. Por eso esta reunión que tuvo Chile con la Unión Europea es sumamente importante, y bueno, en la cita también se abordaron mecanismos para fortalecer el intercambio bilateral y garantizar cadenas de suministros resilientes y sostenibles de minerales críticos en la línea con la estrategia de seguridad económica de la Unión Europea. Javiera Pisoleo, muchas gracias por traernos las principales noticias del sector. Muchas gracias a ti, América, por recibirme en este espacio. Y así agradecemos su sintonía y los invitamos a escucharnos cada martes a las 20:30 horas o los sábados a las 10 a.m. en Radio Duna en 89.7 FM. Y también pueden suscribirse a nuestros portales reporteminero.cl y miningreporters.com, o pueden vernos a través de Canal 24 Horas y TV Chile. Soy América Rodríguez, editora general de Reporte Minero, y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias.